En los 50 años de historia del G7, se extendió por primera vez una invitación para asumir un rol especial y único. Pero México, la nación invitada, la rechazó de plano, argumentando que la carga es demasiado alta. Detrás de esta negativa sin precedentes, se esconde una verdad impactante, capaz de sacudir desde sus cimientos el orden mundial que incluso Estados Unidos ha mantenido durante 70 años. La cumbre del G7, por primera vez en sus 5 décadas de existencia, propuso un papel especial a una sola nación. Estados Unidos tomó la iniciativa, Europa estuvo de acuerdo. Sin embargo, ese país devolvió la carta de invitación. La carga que acompaña a este nuevo rol es simplemente demasiado alta. Una sola frase en la respuesta sacudió a Washington hasta la médula. Algunas naciones se regocijaron, pero su alegría se convirtió rápidamente en desesperación. Una verdad impactante, revelada a través de una evaluación anónima. Ahora, se desvela toda la verdad que amenaza con hacer temblar el orden mundial. Antes de empezar, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta y dejando un comentario que diga ¡Viva México! Era la sala de situación, ubicada en las profundidades del ala oeste de la Casa Blanca en Washington. El reloj acababa de pasar la medianoche. Bajo la luz fluorescente, mi séptima taza de café estaba a punto de vaciarse. Me froté los ojos cansados con el dorso de la mano y colgué el teléfono seguro. Sentí como si mi corazón se hubiera saltado un latido. Un despacho diplomático acababa de llegar desde la Ciudad de México. Apenas 2 líneas. Pero esas 2 líneas pusieron de cabeza mis 35 años de carrera diplomática. El gobierno de México considera que, en este momento, es necesario un análisis adicional para determinar si la participación en el nuevo marco propuesto se alinea con el interés nacional. No podemos pagar una cuota de contribución exorbitante por un honor que carece de beneficios sustanciales. Leí el despacho 2, 3 veces. Las letras parecían bailar ante mis ojos. Tenía la garganta seca. Era un rechazo. Por primera vez en 50 años de historia, el G7 había extendido la mano proactivamente. Estados Unidos, en su nombre, había enviado una cortés invitación. Y esa nación había doblado la carta y la había devuelto. Con una nota adjunta, el precio de este honor es demasiado alto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto iba más allá de una simple descortesía diplomática. Era un mensaje que rozaba la declaración de guerra. Al menos, así lo interpretaban mis 35 años de experiencia. Con mano temblorosa, presioné el botón del intercomunicador. Señor, es la 1 de la mañana. Lo sé, Robinson. Póngame con el jefe de gabinete. Inmediatamente. No puede esperar hasta la mañana, señor. ¿Qué sucede? Tragué saliva. México ha dicho que no. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Robinson subió una octava. ¿Qué no? ¿México? ¿México ha rechazado el nuevo rol en el G7? Así es. Es la primera vez en 50 años de historia. Esa noche, las luces de la Casa Blanca no se apagaron. Yo, el jefe de gabinete, el subsecretario de Estado y el oficial de enlace del Comando Sur del Pentágono fuimos convocados de urgencia. Los rostros de los 4, reunidos a las 3 de la mañana, mostraban la misma expresión. Desconcierto. No, para ser honesto, era algo más cercano a la humillación, pero el verdadero problema no era el rechazo en sí. El verdadero problema surgió cuando empezamos a profundizar en la pregunta: ¿por qué había rechazado México? Lo que descubrimos no fue la arrogancia de México, fue nuestra propia ignorancia. Mi nombre es James Carter. He trabajado durante 35 años en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca como director senior para el hemisferio occidental. Comencé mi carrera en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Pasé por la Oficina de Planificación de Políticas en el Pentágono y durante los últimos 8 años he estado a cargo de diseñar la estrategia del presidente para las Américas. En pocas palabras, mi trabajo era gestionar a todos nuestros aliados en el continente. México, Colombia, Brasil, el Canal de Panamá, el destino de las alianzas se decidía en mi escritorio. O al menos, eso creía yo. En mi cartera llevo una vieja carta doblada. Una carta que me envió mi padre. Mi padre fue un diplomático de bajo rango,
que pasó 3 años en México durante la crisis de la deuda de los años 80. La carta, fechada hace más de 40 años, fue enviada a mi madre desde un barrio de la Ciudad de México. Querida, este país está al borde del colapso total. La hiperinflación es galopante, la gente no tiene qué comer, los niños deambulan por calles polvorientas, apenas hay luz en la ciudad por la noche. ¿Qué puede hacer esta gente? Si nosotros, Estados Unidos, no los rescatamos, no durarán ni un año. He llevado esa carta en mi cartera durante 35 años, porque creía que la predicción de mi padre era correcta. México era una nación que debíamos proteger, una nación a la que ayudamos a reconstruir con el TLCAN, una nación que debería estar agradecida. Pero esa madrugada, frente al despacho de 2 líneas de la Ciudad de México, tuve que darme cuenta de algo. Mi padre se había equivocado. No solo mi padre, yo, la Casa Blanca y todos los Estados Unidos de América habíamos vivido en la misma ilusión durante 40 años. Para entender la historia correctamente, debemos retroceder 3 meses, a una reunión de estrategia del Consejo de Seguridad Nacional en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca. El consejero de Seguridad Nacional presidía, rodeado de funcionarios de nivel de subsecretario de los departamentos de Estado, Defensa, Tesoro y Comercio. Solo había un tema en la agenda: la estrategia para fortalecer el sistema del G7. El consejero de Seguridad Nacional habló primero. Señoras y señores, la situación es simple. China está expandiendo los BRICS y desestabilizando nuestro bloque. Las naciones del sur global se inclinan una tras otra hacia China. Nosotros también debemos fortalecer el G7, cerrar filas. Para ello, quiero que una nación asuma un nuevo papel de liderazgo. El candidato es México. Carter, como experto en la región, dame tu opinión. ¿Por qué México? Respondí sin dudar. Tiene que ser México. Si colocamos a México como el nuevo núcleo, mataremos 3 pájaros de un tiro. Primero, aseguraremos un baluarte contra la influencia china en América Latina. Segundo, podremos integrar firmemente las cadenas de suministro de minerales críticos, baterías avanzadas y biotecnología agrícola en el marco del G7. Tercero, al consolidar su estatus como nuestro socio único en las Américas, podremos hacer que cooperen más dócilmente con nuestra estrategia. El subsecretario de Estado asintió. Estoy de acuerdo. El tamaño de la economía de México es de clase mundial, y su asociación con nosotros se ha fortalecido. Y, sobre todo, escuchan lo que decimos. Sonreí para mis adentros ante esas palabras, porque era verdad. Durante los últimos 40 años, México ha sido el aliado más leal de Estados Unidos. Cuando pedimos cooperación en seguridad fronteriza, accedieron. Cuando impulsamos un nuevo acuerdo comercial, TMEC, lo firmaron. A pesar de la oposición de sus vecinos, aceptaron nuestras políticas. Francamente, México era un aliado fácil de manejar. Un hermano menor leal que seguía las órdenes del hermano mayor, sin quejarse. A veces se quejaban un poco, pero al final siempre volvían. Esa era la imagen de México que yo había gestionado durante 35 años. El subsecretario de Defensa añadió, militarmente, una integración más profunda con México también es beneficiosa. Nuestros aliados europeos, sinceramente, tienen fuerzas militares poco fiables. La tasa de operatividad de los tanques alemanes no llega ni a la mitad, y el Reino Unido apenas tiene munición para 10 días. Desde la guerra de Ucrania, toda la OTAN ha luchado contra la escasez de municiones. Pero México tiene tecnología de fabricación de clase mundial. Si esa capacidad de producción pudiera convertirse para fines militares en una crisis, la capacidad logística de nuestro bloque mejoraría exponencialmente. El subsecretario del Tesoro frunció ligeramente el ceño. Pero no se opondrán las naciones europeas. Otorgar a México, una nación latinoamericana, un estatus especial dentro del G7 herirá su orgullo. Hice un gesto con la mano. Nosotros nos encargaremos de ellos. Solo tenemos que convencerlos de que el nuevo papel de México también los beneficia. Si les mostramos el panorama general de contener a China, estarán de acuerdo. Mi verdadero pensamiento era diferente. No importaba si Europa se oponía o no. Una vez que Estados Unidos decidiera, el asunto estaba zanjado. El G7 es, en efecto, como un club dirigido por Estados Unidos.
Si nosotros cursamos la invitación, los demás miembros nos seguirán. Y, por supuesto, creía que México estaría encantado y saltaría de alegría, un estatus aún más especial dentro del Club de las Naciones Desarrolladas. Era algo que México había anhelado durante mucho tiempo, y nosotros se lo íbamos a conceder, como si entregáramos un diploma de graduación. Al concluir la reunión, dije con total confianza: comenzaré los sondeos informales a través de nuestros canales en la Ciudad de México. Una vez que enviemos la propuesta formal, la aceptarán de inmediato. Lo garantizo. En ese momento, alguien en la sala bromeó. ¿Y si México dice que no? Todos se rieron. Yo también me reí. ¿Rechazarlo? ¿Qué nación en el mundo rechazaría una invitación de Estados Unidos? Pero existía una. Los canales informales se activaron. A través de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, envié un mensaje al subsecretario de Relaciones Exteriores de México, redactado con formalidad, pero destacando sutilmente la exclusividad. Los Estados Unidos de América están considerando una modernización del sistema del G7 y ven a México como el candidato más fuerte para asumir este nuevo papel central. Proponemos un intercambio informal de opiniones. Esperé con tranquilidad. La reacción de México era más que predecible. Podía imaginar a su Cancillería emocionada, el Palacio Nacional en un frenesí, los medios de comunicación publicando la noticia de última hora: México, nuevo núcleo del G7, y al pueblo celebrando. 2 días después, llegó la respuesta. Estaba tomando un café, pero al leerla, se me cayó de las manos. El café salpicó mi camisa, pero no estaba de humor para preocuparme por eso. La respuesta de México no encajaba en ninguno de los escenarios que había imaginado. El gobierno de México agradece la propuesta de los Estados Unidos de América. Sin embargo, solicitamos un documento de análisis detallado sobre los beneficios específicos que este nuevo rol aportaría al interés nacional de México. En particular, esperamos respuestas claras a los siguientes puntos. 1. La magnitud de la carga financiera anual asociada al nuevo rol y la base para su cálculo. 2. Un mecanismo de compensación por las pérdidas comerciales en la relación con China que pudieran surgir. 3. Las obligaciones específicas de apoyo militar que se impondrían a México dentro del marco de seguridad colectiva del G7. Leí el despacho una y otra vez. Esto no era una aceptación, era una contrapropuesta. No, para ser más precisos, era una factura. México le había enviado una factura a Estados Unidos. Decían: nos uniremos, pero primero díganos qué obtenemos a cambio. Llamé al subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Michael, ¿viste la respuesta de México? La vi. Honestamente, estoy un poco sorprendido. ¿Un poco sorprendido? Esta no es la actitud que un aliado debería tener hacia su patrón. Consejero Carter, ¿puedo ser franco? Adelante. El término patrón en sí mismo probablemente no sería aceptado por el México de hoy. El ambiente en la Ciudad de México ha cambiado drásticamente. Ya no son el México de antes. Me reí por dentro. No son el México de antes. El México con el que he tratado durante 35 años, el país que, en cada negociación comercial, finalmente cedía si se le presionaba. El país que, a pesar de las preocupaciones sobre la reacción de China, finalmente se alineaba con nuestras restricciones a la exportación. El país que, al final, siempre volvía a nosotros. Interpreté la contrapropuesta de México como una jugada estratégica para ganar ventaja en las negociaciones. Una técnica sofisticada para aumentar su propio valor en la mesa. Al final, aceptarían, pero querían obtener algo más antes de hacerlo. La naturaleza de una nación pragmática. Así que preparé una respuesta muy sincera que cumplía con sus condiciones. La contribución se calcularía en proporción al PIB, pero con medidas de alivio durante los primeros 5 años. Las pérdidas comerciales con China se compensarían con un mayor acceso al mercado estadounidense. La obligación de apoyo militar sería una extensión del marco de alianza existente al G7. Eran condiciones bastante generosas. Tanto el Departamento de Estado como el del Tesoro estaban convencidos de que México las recibiría con aplausos. 10 días después, llegó la segunda respuesta de la Ciudad de México. Esta vez, dejé mi taza de café sobre la mesa antes de leer. La experiencia anterior me había enseñado:
fue una decisión sabia. El gobierno de México agradece la sincera respuesta de los Estados Unidos de América. Sin embargo, tras una revisión interna, no hemos llegado a la convicción de que el papel propuesto se alinee con el interés nacional en este momento. Específicamente, las siguientes preocupaciones no han sido abordadas. 1. La participación total en las sanciones contra Rusia como una obligación del G7 impondría restricciones a la seguridad energética y la industria de México. 2. La construcción de un frente común contra China dentro del marco del G7 dañaría gravemente las relaciones con China, el socio comercial más grande de México, que representa el 25% de sus exportaciones. La contribución financiera anual, junto con la obligación de ayuda al desarrollo, supera los beneficios económicos sustanciales que se obtendrían de la participación. En resumen, no podemos pagar una cuota de contribución exorbitante por un honor que carece de beneficios sustanciales. Si tuviéramos ese presupuesto, sería más acorde con el interés nacional invertirlo en el desarrollo de la cadena de suministro de litio y baterías de próxima generación. Mis manos temblaban. Esto no era una pose. Hablaban en serio. México estaba rechazando seriamente la oferta especial del G7. Y habían enumerado cada una de sus razones. En mis 35 años de carrera diplomática, nunca había ocurrido algo así. El estatus de núcleo del G7 era un título que las naciones de todo el mundo habían codiciado durante 50 años. Era la prueba de ser una nación desarrollada, la certificación de una gran potencia, un asiento VIP para decidir el orden mundial. India había estado cabildeando durante 10 años para conseguir ese asiento. Brasil estaba llamando a la puerta. Indonesia esperaba ansiosamente el día en que fuera invitada. Y sin embargo, México, con la invitación en la mano, dijo: entonces, ¿qué ganamos si aceptamos esto? Fue un insulto. Al menos, así lo sentí en ese momento. Informé directamente al consejero de Seguridad Nacional. México ha rechazado definitivamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Rechazado? Carter, ¿estás bromeando? No, señor. Es la respuesta oficial. Dicen que el costo es demasiado alto. ¿Demasiado alto? ¿Han rechazado el nuevo liderazgo del G7 por dinero? Sí, señor. La voz del consejero de Seguridad Nacional se volvió grave. No era ira, sino perplejidad. O están locos, o hay algo que no sabemos. Tienes 72 horas para entregar un informe de análisis. ¿En qué diablos está pensando México? ¿Y se puede fortalecer el sistema del G7 sin ellos? Colgué y miré por la ventana. El cielo de Washington antes del amanecer cambiaba lentamente de un azul oscuro a un rojo intenso. 72 horas. En ese momento, no tenía idea de que esas 72 horas cambiarían mi vida. En el momento en que empecé a profundizar en la pregunta ¿por qué rechazó México?, abrí una caja de Pandora que no había tocado en 35 años. Dentro había una verdad incómoda que Estados Unidos había ignorado deliberadamente durante 40 años. México no era el aliado que habíamos ayudado a reconstruir. México, sin que nos diéramos cuenta, se había convertido en un monstruo capaz de ponernos un cuchillo en la garganta. Se me concedieron 72 horas. ¿Por qué había rechazado México la propuesta del G7? ¿Y podría funcionar el G7 sin México? Tenía que encontrar las respuestas a esas dos preguntas. Formé un grupo de trabajo de emergencia con el equipo de análisis del Consejo de Seguridad Nacional. 3 analistas económicos, 2 estrategas militares, un especialista en inteligencia tecnológica, un total de 6 de las mentes más brillantes, se reunieron en la sala de conferencias contigua a mi oficina. Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué rechazó México? ¿Es una simple táctica de negociación o realmente determinaron que no había beneficios? La analista económica, Sarah Cheney, abrió su portátil. Tenía un doctorado en economía de Harvard y había analizado la economía latinoamericana durante 12 años. Consejero, después de analizar su estructura comercial, sinceramente, hay amplias razones para que México rechace. ¿Cómo cuáles? Por favor, mire esto. Se proyectó en la pantalla un mapa de las exportaciones de México. Había innumerables flechas dibujadas en el mapa, pero era una imagen completamente diferente de lo que yo esperaba. Hace 20 años,
Más de la mitad de las exportaciones de México se dirigían a Estados Unidos y Europa, es decir, a los países del G7. Pero ahora, el panorama ha cambiado por completo. Sara mostró un gráfico. Actualmente, la proporción de las exportaciones de México a Sudamérica, Asia y Oriente Medio, el llamado Sur Global, representa alrededor del 55% del total. En contraste, todos los países del G7 juntos apenas suman el 35%. No podía creer lo que veía. Espera, repítelo. ¿El mercado de las economías emergentes es más grande que todo el G7? Sí. México ya ha completado la diversificación de sus mercados. Cemex es un proveedor líder de cemento en Asia y África. El grupo Bimbo domina el mercado del pan en China. Sus empresas de biotecnología lideran proyectos agrícolas en Oriente Medio. Para las empresas mexicanas, el G7 es solo uno de muchos socios comerciales, no su única línea de vida. El estratega militar, David Clark, intervino. Era un analista retirado del Cuerpo de Marines que había servido en el Pentágono durante 20 años. No es solo la economía, el sector de equipos de defensa es similar. ¿Sabe usted quiénes son los principales países importadores de equipos de defensa de México? Brasil, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos, la India. La mayoría no son miembros del G7. México ya ha construido su propia red fuera de los confines del G7. Me recliné en mi silla y miré al techo. Mi cabeza empezaba a dar vueltas. Así que, desde la perspectiva de México, asumir un nuevo papel en el G7 ¿es en realidad una pérdida? Sara asintió. Piénselo de esta manera. Si se convierten en el nuevo núcleo del G7, tendrían que participar plenamente en las sanciones contra Rusia como una obligación. Eso interrumpiría sus importaciones de energía y fertilizantes, afectando a su industria y agricultura. También tendrían que unirse a un frente antichino, pero China es su mayor socio comercial. Súmele a eso una enorme contribución al G7 y la obligación de ayuda al desarrollo. El costo adicional ascendería a miles de millones de dólares al año. ¿Qué obtienen a cambio? Honor, el título de líder del Club de las Naciones Avanzadas. Pero México ya es miembro de la OCDE, ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y ha presidido el G20. Ya tienen suficientes títulos, no necesitan una línea más en su tarjeta de presentación. David fue al grano. En pocas palabras, México es un comerciante muy astuto. El beneficio real es más importante que el prestigio. El dinero es más importante que los títulos. Hicieron los cálculos y vieron que era una pérdida. Es tan simple como eso. Esbocé una sonrisa amarga. De acuerdo, entiendo por qué México lo rechazó. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Puede funcionar el G7 sin México? El ambiente en la sala de reuniones cambió sutilmente. Sara y David intercambiaron una mirada, y luego ella habló con cautela. Consejero, para ser franca, en el proceso de analizar la segunda pregunta, descubrimos un problema mucho mayor. ¿Un problema mayor? La pregunta no es si el G7 puede funcionar sin México. La pregunta es si el propio G7 sigue siendo funcional. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Intentamos analizar los indicadores de poder nacional de los actuales estados miembros del G7 utilizando datos puramente anónimos. Los resultados fueron impactantes. Sara proyectó un nuevo gráfico en la pantalla. En lugar de nombres de países, solo había códigos alfabéticos en un gráfico de barras. Este es el índice de poder económico, que sintetiza 4 factores: eficiencia económica, autonomía tecnológica, competitividad manufacturera y control de la cadena de suministro global. El número 1, por supuesto, es el país A. El problema empieza a partir del segundo puesto. En el segundo lugar del gráfico, había un código desconocido, país M. Este país M estaba justo detrás de Estados Unidos, en segundo lugar, y los actuales miembros del G7 como Alemania, el Reino Unido y Francia estaban agrupados entre los puestos 3 y 6. Espera, ¿el país M está por encima de Alemania? Sí, y por un margen considerable. David se encogió de hombros. Consejero, ¿necesito decirle quién es el país M? No, respondí. Ya lo sabía. Era México. Y eso es solo la economía, dijo Sara.
bajando la voz. Si incluimos el poder militar y la capacidad tecnológica futura, la situación es aún más grave. En mis 12 años de carrera, nunca había visto datos como estos. Me cubrí la cara con las manos. Necesitaba más café, pero no estaba seguro de que mi estómago pudiera soportarlo. Muéstramelo todo. Sin tapujos. Los datos que se proyectaron a continuación destrozaron, una por una, las suposiciones que había mantenido durante 35 años. Cuando terminaron las 72 horas de análisis, apenas había dormido. Tenía ojeras y no me había afeitado. Pero mis pasos eran pesados mientras me dirigía a la oficina del consejero de Seguridad Nacional con el informe en la mano. No por el peso del informe, sino por el peso de la verdad que contenía. El consejero de Seguridad Nacional leyó el informe durante 15 minutos. Durante ese tiempo, su expresión cambió 3 veces. Primero, incredulidad. Luego, frunció el ceño. Y finalmente, apretó los labios y miró por la ventana. Carter, ¿son fiables estos datos? Los datos económicos son cifras oficiales del FMI y el Banco Mundial. Los datos militares provienen de documentos de evaluación interna del Pentágono. La tecnología es un análisis conjunto del Departamento de Comercio y la Fundación Nacional de Ciencias. Hicimos una verificación cruzada entre las 3 agencias. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? El rechazo de México no se debió a la arrogancia, sino a una decisión racional. Y lo que es más importante, el futuro del G7 sin México es sombrío. El consejero de Seguridad Nacional giró en su silla para mirarme. Parece que tendremos que llevar estos datos a la reunión de Sherpas del G7. Estoy de acuerdo, pero la forma en que lo hagamos es crucial. Si revelamos los nombres de los países, se convertirá en un choque de egos. Francia negará los datos si su clasificación es baja, y otros países harán lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Propongo una evaluación a ciegas. Ocultamos las nacionalidades y clasificamos basándonos únicamente en indicadores puros. Una vez que tengamos los resultados, revelaremos las nacionalidades. Entonces nadie podrá negarlo. El consejero de Seguridad Nacional asintió. De acuerdo. Pero Carter, ¿estás preparado para el hecho de que los resultados de esta evaluación a ciegas destrozarán el orgullo de los miembros del G7? Lo estoy. El consejero de Seguridad Nacional sonrió con amargura. ¿Qué remedio? Una semana después, se convocó una reunión de emergencia de los Sherpas del G7 en París. Un Sherpa es una palabra que significa guía del Himalaya. Los altos funcionarios de cada país que preparan las cumbres de los líderes se llaman Sherpas. Antes de que los líderes se reúnan, los Sherpas coordinan todas las agendas y redactan los borradores de los acuerdos. De hecho, el verdadero poder del G7 reside en manos de los Sherpas. Un edificio discreto en el centro de París. Por fuera, parecía un edificio de oficinas normal, pero la sala de conferencias del sótano era una fortaleza equipada con cristales blindados y dispositivos de bloqueo de señales. Representantes de 8 países y organizaciones se sentaron alrededor de la mesa: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia, Canadá y la Unión Europea. El Sherpa francés, Antoine Lefebvre, como anfitrión, declaró abierta la reunión. Era el epítome de la élite francesa, graduado de la École Nationale d'Administration, con una piel aristocráticamente pálida y siempre vestido con un traje a medida y un pañuelo de bolsillo. Señoras y señores, el tema urgente de hoy es el fortalecimiento del sistema del G7. Como ya sabrán, la parte estadounidense propuso un nuevo papel central a México, pero México lo ha rechazado. Un murmullo se extendió por la sala. El Sherpa británico, William Hart, dejó su taza de té y dijo: ¿Rechazado? ¿Es eso cierto? ¿México rechazó una propuesta del G7? Es un hecho. El Sherpa alemán, Hans Weber, se ajustó las gafas e intervino. No lo entiendo. En 50 años de historia, ¿ha habido alguna nación que no deseara una participación más profunda en el G7? India ha estado cabildeando durante una década. El Sherpa japonés Watanabe dijo con los brazos cruzados. En su rostro había una inconfundible expresión de alivio. Quizás nuestro país aún no estaba preparado para ello. Era demasiado pronto, después de todo. El papel de núcleo del G7
No es algo que cualquiera pueda asumir. Yo había anticipado la reacción de Watanabe. Japón había disfrutado del estatus de ser la única nación asiática en el G7 durante 50 años. Existía la posibilidad de que ese estatus se volviera aún más especial. Pero también conllevaba una gran responsabilidad. El rechazo de México podría ser una manifestación del alivio de haber evitado esa responsabilidad. Me levanté lentamente. Antes de discutir el rechazo de México, creo que primero debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué quieres decir, Carter? Lefebvre entrecerró los ojos. Al analizar por qué México lo rechazó, nuestro equipo se topó con una pregunta más fundamental. Tomé el control remoto. ¿El valor de la marca G7 sigue siendo el mismo que hace 50 años? ¿Ha disminuido nuestro valor hasta el punto de que México lo rechazaría? La sala se agitó. La expresión de alivio de Watanabe se transformó instantáneamente en una de cautela. Por eso, tengo una propuesta. Un gran título apareció en la pantalla. Evaluación de poder a ciegas. Sigue siendo relevante el G7. Ocultaremos las nacionalidades. Reemplazaremos a las 7 naciones miembros del G7 y a 10 naciones no miembros clave, un total de 17 naciones, con códigos alfabéticos. Luego, las clasificaremos basándonos únicamente en 3 ejes: economía, militar y tecnología futura. Una vez que tengamos los resultados, revelaremos las nacionalidades. Esto es un insulto. Lefebvre se levantó a medias de su silla. Su pañuelo de bolsillo cayó al suelo, pero no se molestó en recogerlo. ¿Evaluar a Francia, miembro fundador del G7, con un código anónimo? ¿Pretenden reducir nuestra historia, cultura y liderazgo diplomático a unas pocas cifras? ¿Tiene miedo, Monsieur Lefebvre? Lo miré directamente a los ojos. Si ustedes son realmente una gran potencia, deberían ganar incluso si compiten de forma anónima. ¿No es así? La sala quedó en silencio. El rostro de Watanabe se ensombreció. Parecía haber percibido instintivamente qué tipo de resultado traería esta evaluación. El Sherpa británico, William, fue el primero en hablar. Estoy de acuerdo. Si no podemos vernos a nosotros mismos objetivamente, no hay futuro para el G7. Weber de Alemania también asintió. Temer a los datos no es la actitud de un científico. Hagámoslo. Lefebvre se mordió el labio y volvió a sentarse. Watanabe expresó la última objeción. Este es un acto de autoflagelación innecesario. Socavará la autoridad del propio G7. Pero la evaluación a ciegas fue aprobada por mayoría. 5 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Abrí mi portátil y empecé a cargar los datos que ya había preparado. Los mismos datos para los que había sacrificado 72 horas de sueño. Había llegado el momento de poner un espejo frente a los aristócratas de esta sala. El primer gráfico apareció en la pantalla. El índice de poder económico de las 17 naciones. En lugar de nombres de países, solo se mostraban códigos alfabéticos. El primer eje es la economía. No es simplemente el PIB. Si solo fuera el PIB, la Unión Soviética debería haberse unido al G7 en 1975 y Arabia Saudita debería estar sentada a nuestro lado. Lo que he medido es el índice de poder económico. Expliqué los criterios de evaluación. Observamos 4 elementos. Primero, insustituibilidad. Si este país desapareciera, ¿se paralizaría la economía mundial? Segundo, autonomía tecnológica. ¿Puede crear tecnologías innovadoras por sí mismo? Tercero, competitividad manufacturera. ¿Solo diseña o también puede fabricar? Cuarto, dominio de corporaciones globales. ¿Cuántas empresas que dominan el mercado mundial posee? El gráfico de barras se reordenó de mayor a menor. El número 1 era el país A. Su puntuación era abrumadora. Cualquiera podía ver que era Estados Unidos. Hasta aquí, todo era como se esperaba. Pero a partir del segundo puesto, el ambiente se congeló. Segundo lugar, país M. Había una gran brecha entre el segundo y el tercer lugar. Y del tercero al sexto, los países estaban agrupados, muy cerca unos de otros. País C, país G, país U, país F. Un momento. Weber de Alemania se quitó las gafas y las limpió. Parecía que intentaba verificar las cifras. ¿El país M es el segundo? Justo después de Estados Unidos, y por encima de Alemania y el Reino Unido. Eso es lo que muestran los datos.
¿Quién es ese país? ¿China? La revelación de las nacionalidades se hará después de que finalice todo el análisis. Watanabe preguntó con voz aguda. Es imposible que el PIB del país M sea el segundo después de Estados Unidos. El segundo PIB es el de China. El tercero debería ser Alemania o Japón. ¿No es esto una manipulación de datos? Representante Watanabe, ¿qué dije al principio? Esto no es una clasificación del PIB, es una clasificación de insustituibilidad. Amplié los datos detallados del país M. Miren a este país. Cuota de mercado mundial de equipos de refinado de litio, 40%. Cuota de materiales avanzados para baterías, más del 50%. Cuota de mercado mundial de motores de tracción para vehículos eléctricos, 45%. Y cuota de mercado mundial de robótica agrícola y biotecnología, más del 50%. Miré lentamente a los asistentes. Señoras y señores, una pregunta. Si este país detuviera sus exportaciones mañana, ¿qué pasaría? Silencio. La producción del iPhone de Apple se detendría. Los centros de datos de Google dejarían de funcionar. Los vehículos eléctricos de Tesla no podrían fabricarse. La mitad de las fábricas de automóviles de Europa se verían obligadas a cerrar. Los instrumentos electrónicos del avión en el que volaron, los chips que controlan los ascensores de este edificio, nada de eso funciona sin este país. El rostro de Lefebvre se puso pálido. Y si, por el contrario, Francia detuviera sus exportaciones mañana, la entrega de vino y bolsos de lujo se retrasaría un poco. ¿Se paralizaría la economía mundial? Sería un inconveniente, pero no se detendría. Esa es una comparación injusta. Está reduciendo el valor económico de Francia al vino y los bolsos. No lo estoy reduciendo, lo estoy magnificando. Visto a través de la lente de la insustituibilidad, el país M controla la sangre que fluye hacia el corazón de la economía mundial. Si ese flujo sanguíneo se detiene, el corazón también se detiene. William de Gran Bretaña dijo con cautela, pero ¿no es eso ser un subcontratista? La manufactura, al fin y al cabo, es el trabajo de fabricar piezas y entregarlas. Si la estructura es que Estados Unidos diseña y el país M fabrica, ¿no están ellos en una posición más débil? Había estado esperando esa pregunta y pasé a la siguiente diapositiva. Señor William, un subcontratista reemplazable está en una posición débil, pero un subcontratista insustituible está en una posición fuerte. ¿Sabe usted cuántos países pueden producir en masa los productos químicos especializados necesarios para fabricar las baterías de estado sólido más avanzadas del mundo? Prácticamente, solo este país. Estados Unidos diseña, pero no puede fabricar ese material. Europa no puede ni diseñar ni fabricar. Pero nosotros, en Estados Unidos, también estamos construyendo fábricas de baterías en el país. Hemos aprobado leyes e invertido $52,000 millones. Así es. Pero construir una fábrica y producir en masa son dos cosas diferentes. Los edificios se pueden construir con dinero, pero la tecnología de fabricación y la mano de obra cualificada acumuladas durante décadas no se pueden comprar. Incluso si invertimos $52,000 millones, nos llevará al menos de 7 a 10 años alcanzar al país M. Durante esos 7 años, tendremos que seguir dependiendo de este país. Watanabe se mordió el labio. Aún no se daba cuenta de que su propio código, el país J, era en realidad Japón, mientras que el país M era México. Miren los datos del superávit comercial del país M. Apareció un nuevo gráfico. Este país apenas tiene recursos naturales. Petróleo, gas natural, mineral de hierro, todo es importado. Sin embargo, solo con tecnología y recursos humanos, registra un enorme superávit comercial cada año. Es mayor que los superávits comerciales de Gran Bretaña, Francia e Italia juntos. Bueno, Gran Bretaña tiene un déficit comercial, dijo William con una sonrisa autocrítica. Exactamente. Y ese es el problema. ¿Cuántos países del G7 tienen un superávit comercial? Solo Alemania y Japón. Pero el superávit de Alemania está disminuyendo, y la estructura del superávit de Japón es diferente a la de antes. Mientras tanto, el superávit del país M sigue creciendo cada año. Lefebvre, incapaz de contenerse más, intervino. Consejero Carter, lo admito. El país M es bueno ganando dinero.
Pero el G7 no es una reunión de mercaderes. Es una reunión de líderes responsables de la seguridad mundial. Si el poder económico por sí solo fuera suficiente para sentarse en esta mesa, entonces Arabia Saudita y Qatar también deberían ser incluidos. Lefebvre estaba jugando su última carta de orgullo. La estrategia era: si pierdes en dinero, lucha con la espada. Sonreí para mis adentros. Representante Lefebvre acaba de señalar algo excelente. Apreté el botón del control remoto. De hecho, los datos que más quería mostrarles hoy son precisamente esos. Les advierto de antemano que estos datos no estimularán su orgullo, sino su miedo. La pantalla se tiñó de rojo. Segundo eje: evaluación del poder militar. Bien, ahora muéstrenme esas espadas de las que tan orgullosos están. Han mantenido su seguridad bajo el paraguas de la OTAN, dependiendo del poder militar de Estados Unidos. No lo niegan, ¿verdad? Nadie respondió. Era una verdad incómoda. El problema es este. Mientras ustedes dormían plácidamente bajo el paraguas de Estados Unidos, el país M es una nación que no ha podido dormir tranquila en 70 años. Constantemente expuesta a amenazas de organizaciones criminales y a la inestabilidad regional. Técnicamente hablando, es un país que siempre ha estado en una situación en la que la guerra podría estallar en cualquier momento. Proyecté los datos militares del país M en la pantalla. Las Fuerzas Armadas de este país tienen un nivel de entrenamiento y moral de clase mundial, especialmente en operaciones de contrainsurgencia y guerra asimétrica. La calidad y tecnología de su equipamiento son superadas solo por las nuestras en Estados Unidos. En particular, sus fuerzas especiales son una fuerza que ninguna nación del mundo puede ignorar. Pero el tamaño de su ejército es pequeño, ¿no es así?, murmuró William en voz baja. Así es, pero el tamaño no lo es todo. El verdadero terror de este país reside en su potencial capacidad de producción. Pasé a la siguiente diapositiva. El estado actual de las potencias militares europeas. Bien, veamos sus espadas. Reino Unido. La tasa de operatividad actual de los tanques es inferior al 40%. Las reservas de municiones, en caso de un conflicto a gran escala, no durarían ni 10 días. Alemania. Cuando el Bundeswehr autoevaluó su preparación para el combate, apenas la mitad aprobó. Los tanques Leopard, en el campo de batalla de Ucrania, se han convertido en trozos de hierro por falta de repuestos. El rostro de William se ensombreció. Se supone que esa es información clasificada. Es un hecho que conocen los expertos militares de todo el mundo. No es un secreto, sino un secreto a voces. ¿Y Francia?, preguntó Lefebvre con voz dura. Francia se enorgullecía de estar en mejor forma que el Reino Unido o Alemania. Tenían sus propias armas nucleares y la legión extranjera. Francia está relativamente mejor. Tienen una disuasión nuclear y una amplia experiencia en el extranjero. Sin embargo, en términos de fuerzas convencionales, especialmente la capacidad de sostenimiento, no están ni cerca del país M. ¿Qué quiere decir con que no hay comparación? El país M es una nación con una industria manufacturera de clase mundial. Cuando Ucrania fue amenazada por Rusia, ¿quién entregó la mayor cantidad de ayuda más rápidamente? No fue Estados Unidos, no fue Alemania ni Francia. Fueron los productos civiles de alta calidad producidos por las empresas privadas del país M. ¿Por qué? Velocidad. Si encargas armas estadounidenses, las recibirás en un mínimo de 2 años, normalmente de 4 a 5 años. Nuestras líneas de producción militar ya están al máximo de su capacidad. Pero el país M, si reconvierte sus líneas de producción civil, puede enviar una enorme cantidad de suministros en cuestión de meses. ¿Meses?, repitió Weber, como si no pudiera creerlo. Sí, meses. Una fábrica que ensambla coches en tiempos de paz puede ensamblar vehículos blindados en tiempos de guerra. Un astillero que construye barcos civiles puede construir fragatas. Toda la base industrial de tiempos de paz puede convertirse instantáneamente en una fábrica militar en tiempos de guerra. La única nación del mundo que puede lograr esto es el país M. Cité el análisis de David Clark. Parafraseando a uno de nuestros analistas del Pentágono, es capacidad de producción de armas con entrega de misiles. Así como Amazon entrega productos al día siguiente, este país tiene el potencial de entregar armas al campo de batalla en meses. Watanabe intervino, su voz teñida de irritación.
¿Es tan importante tener una capacidad de producción impresionante? La tecnología armamentística más avanzada sigue siendo estadounidense. Cazas furtivos, destructores Aegis, sistemas de satélites. Deberíamos comparar esas cosas. El hecho de que se pueda fabricar algo rápidamente no convierte a un país en una potencia militar. Asentí. Representante Watanabe. Tiene un punto muy válido. Es un hecho que Estados Unidos ocupa el primer lugar de forma abrumadora en sistemas de armas avanzados. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál es la lección aprendida de la guerra de Ucrania? Como Watanabe no respondió, continué. Es un hecho que las armas avanzadas pueden cambiar el rumbo de una batalla, pero lo que sostiene una guerra son los proyectiles de artillería. Quien pueda suministrar los miles de proyectiles que se consumen cada día, más rápido y en mayor cantidad, determinará el resultado de la guerra. Cuando toda la OTAN se enfrentó a una escasez de municiones en la guerra de Ucrania, ¿qué país suministró la mayor cantidad de proyectiles a través de rutas indirectas? Aquellos de ustedes aquí, con experiencia en inteligencia, lo saben muy bien. Se hizo el silencio. Fue el país Japón. Oficialmente, no enviaron armas letales. Pero a través de rutas indirectas, una cantidad de proyectiles comparable a la que envió toda Europa llegó al frente. Eso no es un hecho confirmado, protestó Watanabe, pero su voz carecía de fuerza. Oficialmente, no. Pero nadie en esta sala lo ignora. Proyecté los resultados de la evaluación del poder militar general en la pantalla. Bien, aquí están los resultados generales en el ámbito militar. El número 1 sigue siendo el país A, el número 2, el país M. Aunque no tienen un ejército a gran escala, la rápida preparación de sus fuerzas especiales, la velocidad de producción de armas y su capacidad de conversión en tiempos de guerra superan con creces el promedio del G7. A pesar de no tener armas nucleares, presionó Lefebvre. La posesión de armas nucleares se trata como un punto extra. Francia y el Reino Unido son potencias nucleares, por lo que obtienen puntos extra. Pero si nos fijamos solo en las fuerzas convencionales, excluyendo las armas nucleares, el país M es más poderoso que Francia y el Reino Unido juntos. ¿Más que juntos? Sí, más que juntos. Y una cosa más. Este país no tiene armas nucleares no porque carezca de la capacidad, es porque elige no tenerlas. La evaluación no oficial del Pentágono es que, si quisieran, podrían tenerlas en menos de 6 meses. Esas palabras cambiaron por completo el ambiente en la sala. Habían quedado conmocionados por la economía y ahora empezaban a sentir miedo por lo militar. Miré alrededor de la mesa. Les pregunto con toda seriedad. Si estallara un conflicto a gran escala, ¿qué aliado preferirían? ¿Un país con municiones solo para 10 días? ¿Un país con la mitad de sus tanques averiados? ¿O un país que puede fabricar y enviar armas en meses y que posee tecnología de clase mundial? Nadie respondió. No era necesario. Declaré un receso de 10 minutos antes de pasar al último eje. En el pasillo, mientras tomaban café, las expresiones de todos eran sombrías. Se sentían como si hubieran recibido un puñetazo en la economía y otro en el ámbito militar. Weber se me acercó con su taza de café. Carter, sé honesto. ¿Quién es el país M? Probablemente ya lo sospechen, pero deberíamos verlo hasta el final. Todavía queda un eje. Otro más. ¿Tenemos que ser derrotados aún más? Quizás en este eje puedan contraatacar. Weber sacudió la cabeza y se alejó. En realidad, yo fui el más sorprendido al ver los resultados del tercer eje. La economía y lo militar, hasta cierto punto, estaban dentro de lo esperado, pero el eje de la capacidad tecnológica futura era un panorama que nunca había visto en mis 30 años analizando Asia y las Américas. Bien, el tercer eje. Los rostros de los Sherpas, de vuelta en la mesa, estaban tensos. Capacidad tecnológica futura, inteligencia artificial, computación cuántica, baterías de próxima generación, biotecnología, espacio. Quien lidere en estos campos determinará los próximos 50 años. Un nuevo gráfico apareció en la pantalla. Primero, les mostraré la cifra más difícil de escuchar, la relación entre el gasto en investigación y desarrollo, I+D, y el PIB. ¿Cuánto dinero están gastando en I+D? El gráfico de barras se reordenó. El primer y segundo lugar destacaban muy por encima,
mientras que el resto se agrupaba muy por debajo. El número 1 es Israel. El número 2 es el país M. Estas dos naciones invierten más del 3,5% de su PIB en I+D. A modo de comparación, Estados Unidos invierte el 3,4%, Alemania el 3,1%, Francia el 2% y el Reino Unido el 1,7%. ¿La tasa de gasto en I+D del país M es mayor que la de Estados Unidos?, preguntó William, asombrado. Es la relación con el PIB. En términos absolutos, Estados Unidos es, por supuesto, abrumadoramente superior, pero la proporción es lo que importa. Se trata de cuánto del dinero que ganas hoy inviertes para el mañana. Este país está apostando la mayor parte de su dinero en el futuro. Watanabe, esta vez con una voz un poco más tranquila, preguntó: «Pero un alto gasto en I+D no garantiza buenos resultados. Lo importante son los resultados, ¿no es así?». Exactamente. Así que veamos los resultados. Siguiente diapositiva. Número de solicitudes de patentes de inteligencia artificial. Por país, el país M ocupa el tercer lugar, después de Estados Unidos y China. Su población es 1/3 de la de Estados Unidos y menos de 1/10 parte de la de China. En términos de patentes de IA per cápita, son el número 1 del mundo. Número de citas de artículos de investigación en computación cuántica. El país M está entre los 5 primeros. Patentes de baterías de estado sólido de próxima generación. 2 empresas del país M dominan el primer y segundo lugar a nivel mundial. Densidad de robots. El número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores. El país M es el líder abrumador. La brecha con el segundo lugar, Singapur, también es enorme. Weber, mirando las cifras a través de sus gafas, murmuró: «No puedo creer que la densidad de robots de Alemania sea tan baja, y nosotros pregonando la industria 4. Alemania pregona la política, el país M la ejecutó. Esa es la diferencia». Lefebvre jugó su última carta de contraataque. «De acuerdo. Mucha inversión en tecnología, muchas patentes, muchos robots. Lo admito. Pero tienen una debilidad fatal, ¿no es así?». «¿Cuál?». Se levantó a medias de su silla, como si blandiera una espada victoriosa. «La tasa de fertilidad de este país es una de las más bajas del mundo. Un país que no tiene hijos. No importa cuán bien funcionen las fábricas, no importa cuántos robots alineen, si no hay gente, se acaba. En 50 años, su población se reducirá a la mitad. ¿Pretenden poner a un país que se desvanece en el centro del G7? Las expresiones de los otros Sherpas se iluminaron por un momento. Hubo una sensación de alivio al encontrar finalmente la debilidad del país M. Mantuve la calma. «Representante Lefebvre, ya que menciona el tema de la baja fertilidad, permítame preguntarle algo». «¿Qué?». «Europa ha abordado el problema de la baja fertilidad con la inmigración, ¿verdad?». «Sí. Cuando hay escasez de mano de obra, importar desde fuera es una opción racional. ¿Y Europa se ha vuelto más feliz?». La expresión de Lefebvre se endureció. «Son los disturbios en los suburbios, los ataques terroristas en el metro de Londres y el aumento incesante de los crímenes de odio en Berlín el resultado de una elección racional? El intento de llenar la escasez de mano de obra solo con números ha provocado una explosión de los costos sociales. Eso es una generalización excesiva». «No es una generalización, son estadísticas». ¿Alguna vez han calculado cuál sería el beneficio neto de Europa si restaran del PIB el costo de los conflictos sociales relacionados con la inmigración? Proyecté la alternativa del país M en la pantalla. Mientras tanto, el país M ha elegido un camino diferente. En lugar de importar personas, han invertido en máquinas. El número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores es el más alto del mundo. La tasa de conversión a fábricas inteligentes también es la más alta del mundo. En fábricas sin luces, los robots trabajan 24 horas al día. No hay huelgas, no hay demandas, no hay conflictos raciales. Están llenando el vacío dejado por una población en declive con máquinas y tecnología. Esto no es la desaparición de una población, sino la evolución de una estructura industrial. Este país está experimentando con el primer modelo en la historia de la humanidad en el que la productividad aumenta mientras la población disminuye. Pero ¿qué pasa con el consumo? Si la población disminuye,
el mercado interno se contraerá, ¿no? Este país, con una población de 100 millones, está haciendo negocios con 8.000 millones de personas. No es un país que dependa de su mercado interno. El mundo entero es su mercado. Crean contenido que llega al número 1 en Netflix. Producen cantantes que llegan al número 1 en Billboard y exportan una cultura que los jóvenes de todo el mundo imitan. Su territorio cultural ya ha superado los límites de su población. Watanabe lanzó su última flecha, esta vez la más política. Consejero Carter, lo admito. El país M es económicamente fuerte, militarmente práctico y tecnológicamente avanzado. Pero el G7 es una alianza de valores. Democracia, derechos humanos, libertad, Estado de Derecho. Es una reunión de naciones que comparten estos valores. ¿Ha demostrado el país M liderazgo en estos valores? ¿Valores? Saqué un viejo documento de mi maletín. De hecho, esta es una copia de un memorando que obtuve del archivo clasificado del Consejo de Seguridad Nacional. Un memorando interno de 1975, cuando se fundó el G7. ¿Saben cuáles eran los criterios para la selección de miembros en ese entonces? Leí el memorando en voz alta. Primero, la economía. Segundo, si pertenecía al bloque occidental. Tercero, como criterio no oficial, la similitud cultural. ¿Necesito explicar lo que significa similitud cultural? Hace 50 años, no mirábamos los valores. Nos mirábamos en un espejo. Nos reunimos con países que se parecían a nosotros. Eso es todo. El rostro de Watanabe se endureció. Japón, como única nación no occidental en el G7, siempre había estado en una posición delicada. La Unión Soviética tenía la segunda economía más grande, pero fue excluida. Arabia Saudita movía el mundo con petrodólares, pero no fue invitada. En cambio, Canadá, con una economía mucho más pequeña, se unió. ¿Por qué? Porque son vecinos de Estados Unidos y hablan inglés. Si se quita el envoltorio de la alianza de valores, el G7 era simplemente un club de intereses creados de las naciones occidentales de hace 50 años. Ahora es diferente, protestó Watanabe. Me permito preguntar, ¿cómo puede decir que ha cambiado un club que no ha cambiado ni un solo miembro en 50 años? Silencio. Bien, consolidemos la evaluación a ciegas de los 3 ejes. Proyecté la última diapositiva en la pantalla. Clasificación general de 17 naciones. Promedio ponderado de economía, militar y tecnología futura. País A. Puntuación. Compuesta 97. País M. Puntuación. Compuesta 88. País C. Puntuación. Compuesta 79. País G. Puntuación compuesta 61. País U. Puntuación compuesta 58. País F. Puntuación compuesta 55. ¿Lo ven? Señalé las cifras. La diferencia de puntos entre Estados Unidos en primer lugar y el país M en segundo es de 9 puntos. Pero la diferencia entre el país M en segundo lugar y el tercero es de 9 puntos, y con el cuarto es de 27 puntos. Este gráfico muestra una cosa. La verdadera estructura de poder del mundo de hoy no es el G7. Son Estados Unidos y el país M. Estas dos naciones forman una clase de superpotencias por sí mismas, mientras que el resto de ustedes están agrupados en una segunda división, muy por debajo. Ahora revelaré las nacionalidades. Presioné la tecla Enter. Las banderas de los países aparecieron sobre los códigos alfabéticos. Junto al país A, ondeaba la bandera de las barras y las estrellas. Junto al país M, apareció la bandera tricolor de verde, blanco y rojo con el águila en el centro. Junto al país G, la bandera tricolor de Alemania. Junto al país F, la bandera tricolor de Francia. México, dije, alto y claro. México, el país del que mi padre, un diplomático, escribió hace más de 40 años que su gente no tenía nada que comer y vagaba por calles polvorientas. Ese mismo país, hoy, aquí, ha demostrado un poder nacional mayor que el de todas las demás naciones del G7 juntas. La sala de reuniones estaba tan silenciosa como un cementerio. El rostro de Watanabe estaba blanco como el papel. Él mismo no se había dado cuenta de lo poderoso que era su propio país hasta que se le presentaron los datos aquí. Evre apretó los labios, mirando fijamente la bandera de su país sobre la mesa.
Weber se quitó las gafas y las limpió, pero las huellas dactilares en las lentes no se limpiaron debido a sus manos temblorosas. William fue el primero en romper el silencio. Entonces, Carter, ¿eso significa que debemos, a toda costa, conseguir que México asuma este nuevo papel? No, señor William, negué con la cabeza. El problema no es si nosotros elegimos a México. El problema es si México nos elige a nosotros. Enviamos una invitación y México la rechazó. Los que estamos en problemas somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabía la respuesta a esa pregunta, pero no era fácil decirla en voz alta. Decir frente a los Sherpas del G7 que teníamos que inclinarnos ante México sería el momento más humillante de mis 35 años de carrera. Cuando terminó la reunión de Sherpas en París, el G7 decidió por unanimidad pedir una vez más la cooperación de México. Incluso Watanabe finalmente levantó la mano. Ante los datos de la evaluación a ciegas, ya no había motivos para objetar. La tarea de transmitir ese mensaje recayó en mí. Cuando el consejero de Seguridad Nacional dijo, «Carter, tú irás, ve a la Ciudad de México, míralos a los ojos y convéncelos». Asentí. Como alguien que había gestionado a los aliados durante 35 años, era hora de jugar mi última carta. En el avión, preparé 8 escenarios de persuasión. Escenario 1. Presentar un paquete de compensación. Escenario 2. Utilizar la expansión de la cooperación en baterías y minerales como cebo. Escenario 3. Enfatizar el prestigio del liderazgo global. Escenario 4. Enfatizar la amenaza de China para fomentar un sentido de crisis. Durante el vuelo de 5 horas, revisé y volví a revisar los escenarios. Tenía que crear condiciones que México no pudiera rechazar. Esto no era una simple negociación diplomática. El futuro del G7 estaba en juego. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 11 de la noche. El frío viento de febrero se colaba por el cuello de mi abrigo, pero el bullicio del aeropuerto me hizo olvidar el frío. A pesar de ser más de medianoche, el aeropuerto estaba abarrotado. Mientras caminaba por la sala de llegadas, inconscientemente miré a mi alrededor. En el letrero de una tienda libre de impuestos, había un anuncio de una empresa de telecomunicaciones mexicana. Los empleados de la tienda atendían a los clientes en un inglés y mandarín fluidos. En la limusina hacia el centro de la ciudad, a través de la ventanilla, los rascacielos brillaban como joyas. Me habían dicho que durante la época de mi padre, esta ciudad estaba a oscuras por la noche. Después de 40 años, esta ciudad se había convertido en un planeta completamente diferente. A la mañana siguiente, en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, mi homólogo del lado mexicano era el subsecretario de Relaciones Exteriores. Lo llamaré simplemente Santiago. Era un hombre de unos 50 años, de rasgos finos, y hablaba un inglés impecable. Había oído que era egresado de la Escuela Kennedy de Harvard. Cuando nos sentamos uno frente al otro en la sala de reuniones, el ambiente, contrariamente a mis expectativas, era agradable. Se sirvió té y fruta, y el subsecretario Santiago me saludó con una sonrisa y un apretón de manos. «Bienvenido, consejero Carter. Debe estar cansado por el largo viaje». Honestamente, no pude dormir ni un guiño. Preparé 8 escenarios de persuasión. El subsecretario Santiago sonrió. Una sonrisa serena. Pero no pasé por alto la confianza oculta detrás de esa sonrisa. Este hombre ya había decidido la respuesta antes de reunirse conmigo. Tuve esa intuición. «Consejero, escucharemos los 8 escenarios. Pero antes de eso, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. Consejero, ¿por qué cree usted que México debería asumir este nuevo papel en el G7? No desde la perspectiva del interés de Estados Unidos, sino desde la perspectiva del interés de México». Repasé rápidamente en mi mente los escenarios que había preparado. Seguridad, cooperación en baterías, liderazgo global, la amenaza de China. Pero de repente, todos esos escenarios me parecieron vacíos, porque todos eran simplemente un disfraz de los intereses de Estados Unidos para que parecieran los intereses de México. Decidí responder con honestidad, hablando con franqueza. Los beneficios sustanciales que México obtendría al asumir este papel pueden no ser tan grandes. Ustedes ya han establecido una posición internacional suficiente
dentro de los marcos de la OCDE, el G20 y las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué? Somos nosotros quienes los necesitamos. Estados Unidos, el G7, necesita a México. Sin México, las cadenas de suministro de baterías y minerales se vuelven inestables. Asegurar la biotecnología se vuelve difícil y hay un vacío en la cooperación de defensa. Honestamente, México puede arreglárselas perfectamente sin el nuevo título del G7. Los que estamos en problemas somos nosotros. El subsecretario Santiago me miró por un momento, no con sorpresa, sino con una mirada de confirmación. Este hombre ya había anticipado que yo diría esto. Consejero, gracias por su franqueza. Tomó un sorbo de té y continuó lentamente. Nosotros también seremos francos. Al considerar esta propuesta, ¿sabe cuál fue la opinión más común internamente? ¿Cuál fue? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Después de tratarnos como un aliado subordinado durante 40 años, ¿por qué ahora nos ofrecen un papel especial? ¿Es porque tienen miedo de China? ¿O porque necesitan baterías y litio? ¿O porque se quedaron sin municiones en la guerra de Ucrania? Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra tenía peso. No estamos esperando una invitación, consejero. Estamos observando si el G7 está listo para dialogar con nosotros. Y, francamente, no parece que esa preparación esté ahí todavía. ¿Qué tipo de preparación? La preparación para tratarnos como un socio igualitario. La forma en que el G7 está invitando a México, ahora mismo, es más parecida a contratar a un mercenario que a recibir a un invitado de honor. ¿No nos están llamando porque necesitan una bala de cañón para contener a China? ¿Creen que no nos damos cuenta? Me quedé sin palabras. No podía refutarlo. Tenía razón. Y una cosa más. El subsecretario Santiago sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Entiendo que usted, consejero, realizó una evaluación a ciegas en la reunión de Sherpas del G7. Nosotros también hemos hecho nuestro propio análisis. Dentro del sobre había un informe de análisis del propio gobierno mexicano. Lo hojé y mi mano se detuvo en una página. La página de conclusiones decía: México puede mantener y fortalecer su posición estratégica en la economía mundial sin asumir el nuevo papel en el G7. Aceptar este papel resultaría en pérdidas comerciales con China, riesgos energéticos y una mayor carga fiscal que superarían los beneficios obtenidos. Recomendación: declinar cortésmente. Cerré el informe. Entonces, ¿la respuesta final es un rechazo? Rechazo es una palabra demasiado fuerte. Digamos que el momento no es oportuno. Hemos determinado que es más beneficioso para nuestro pueblo invertir esa cuota de contribución en fábricas de baterías de próxima generación o en infraestructura de inteligencia artificial. Simplemente elegimos el beneficio real sobre el honor vacío. Y finalmente, el subsecretario Santiago dijo: Consejero, tengo una petición. Por favor, transmita esto a sus colegas del G7. ¿Qué es? No somos enemigos del G7. Somos socios. Sin embargo, no queremos ser un socio subordinado, sino un socio igualitario. Cuando el G7 esté listo para eso, siempre estaremos dispuestos a dialogar. Asentí y salí de la sala de reuniones. En el coche de vuelta al hotel, saqué mi cartera, la carta que mi padre había escrito hace más de 40 años. Desdoblé el papel, doblado tantas veces que los pliegues estaban gastados. Querida, este país está al borde del colapso total. ¿Qué puede hacer esta gente? Si nosotros no los rescatamos, no durarán ni un año. El México que mi padre vio hace más de 40 años, un país de crisis y deuda. El México que conocí hoy. Un país que rechazó la invitación del G7 y declaró que la carga es demasiado alta. El paisaje nocturno de la Ciudad de México pasaba por la ventanilla del coche. Las innumerables luces de los rascacielos parpadeaban. Doblé la carta y la guardé en mi cartera, sintiendo un nudo en la garganta. Papá, te equivocaste. Este país sobrevivió incluso sin nosotros. No solo sobrevivió, nos superó. Los nietos de la gente por la que sentías lástima ahora mueven las cadenas de suministro de litio del mundo, fabrican los coches del mundo y exportan la tecnología más avanzada del mundo. Y hoy, ese país le ha dicho a la Gran América: queremos poner a prueba su seriedad tanto como ustedes nos necesitan a nosotros. De objeto de compasión a objeto de respeto.
De país receptor de ayuda a país que rechaza la ayuda. De hermano menor que siempre obedecía al hermano mayor, a hermano menor que impone condiciones al hermano mayor. De socio subordinado a socio igualitario. Esta inversión se logró en una sola generación. No uso la palabra milagro a la ligera, pero esto fue un milagro. Al día siguiente de mi regreso a Washington, estaba programada una sesión informativa en el despacho oval. La respuesta final de México es un rechazo. El presidente se reclinó en su silla y miró al techo. La razón del rechazo es que hay pocos beneficios reales. Dicen que es mejor invertir en baterías con el dinero de la contribución al G7. El presidente reflexionó un momento. Carter, sé honesto. Sin México, ¿podemos contener a China? Será difícil. Las cadenas de suministro de minerales críticos son inestables sin México. En la cooperación de defensa, incluso Europa está empezando a depender de la tecnología mexicana. México está llenando un vacío que nosotros no podemos llenar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pronuncié las palabras más amargas de mis 35 años de carrera diplomática. No es el G7 quien elige a México, es México quien elige al G7. La iniciativa, ahora, está en manos de México. El presidente sonrió con amargura. ¿Así que el país al que alimentamos durante 40 años ahora nos está cobrando la cuenta? No es la cuenta, señor presidente. Es un precio justo. México ya no es un país que debamos proteger. Es un país con el que debemos buscar asociarnos. Después de la sesión informativa, volví a mi oficina y abrí el cajón de mi viejo escritorio. Una foto de mi padre con su traje de diplomático. Una foto en blanco y negro tomada frente a la embajada en la Ciudad de México de antaño. Al fondo, se veían edificios bajos y destartalados y un camino embarrado. Junto a esa foto, puse una foto del paisaje nocturno que había tomado desde mi hotel en la Ciudad de México. 2 fotos. 40 años de diferencia. Un país que se levantó de la crisis para convertirse en el país que domina las cadenas de suministro de energía verde del mundo. Un país que una vez recibió ayuda y ahora rechaza la invitación del G7. Un país que sobrevivió bajo la protección de Estados Unidos y ahora impone condiciones a Estados Unidos. Esto no era solo crecimiento económico. Era la inversión más condensada, espectacular y hermosa de la historia de la humanidad. Al pueblo de México, durante 35 años, vi a su país como un sujeto a gestionar. Aunque los llamaba aliados, en mi corazón pensaba de otra manera. Un país al que ayudamos a reconstruir. Un país que debíamos proteger. Un país que debía estar agradecido. Estaba equivocado. Ustedes se levantaron por sus propios medios. Se habrían recuperado incluso sin nosotros. No, quizás se habrían recuperado más rápido sin nosotros. Cuando revelé los datos de la evaluación a ciegas en la reunión de Sherpas en París, lo que apareció en los rostros de los representantes de las grandes potencias en esa sala no fue ira, fue miedo. El miedo de que el país que habían menospreciado durante 40 años ya los había superado. Puede que todavía duden de sí mismos. ¿Somos realmente un país desarrollado? ¿Somos realmente tan fuertes? ¿Volveremos a caer algún día? Visto desde fuera, ustedes son diferentes. Visto desde fuera, México ya es un gigante que solo ustedes desconocen. Sin su litio, el mundo se detiene. Sin sus baterías, los coches no se mueven. Sin su tecnología agrícola, el mundo se enfrenta a la hambruna. Las cosas que ustedes crean, en este mismo momento, están moviendo el mundo. Ni Apple en Estados Unidos, ni Mercedes en Alemania, ni la industria aeroespacial mundial pueden dar un paso adelante sin ustedes. Ya no necesitan esperar la aprobación de nadie. No es el G7 quien los acepta a ustedes. Son ustedes quienes eligen al G7. Si inyectar nueva vida a este viejo club o crear un nuevo orden fuera de él. El derecho a elegir está en sus manos. Como diplomático a punto de jubilarme, hago una promesa. Cuando regrese a Washington, informaré al presidente que debemos tratar a México no como un aliado subordinado, sino como un socio igualitario. Que ya no debemos tratarlo como un hermano menor que obedece. Que nosotros somos los que debemos cambiar. Saqué la carta de mi padre y la leí una última vez. ¿Qué puede hacer esta gente? Papá, esta gente lo ha hecho todo.
De un país al borde del colapso, han construido una potencia tecnológica de vanguardia mundial. Sobre las cenizas de la crisis, han erigido un imperio de energía y alimentos. Sobre el recuerdo de la pobreza, han construido una cadena de suministro que alimenta al mundo. Y finalmente, han rechazado una invitación de la nación más poderosa del mundo, y han dicho: no podemos pagar una cuota de contribución exorbitante por un honor que carece de beneficios sustanciales. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo de Washington, pero en mi corazón brillaba el amanecer de la Ciudad de México. Nada puede eclipsar a un sol naciente. Si te ha emocionado esta historia, deja solo 3 palabras en los comentarios. ¡Viva México! Esas 3 palabras se unirán y llegarán al corazón de alguien que todavía subestima a su propio país. Comparte esta historia con tu familia, tus amigos, tus vecinos. Tu acción se convertirá en un espejo para aquellos que no saben lo lejos que hemos llegado. Esta ha sido la impactante historia vivida por un consejero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por favor, difunde esta historia para que más gente conozca el lugar que ocupa México, el país donde vives, en el mundo. Para que más gente conozca el verdadero rostro de México que no conocíamos. Por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Muchas gracias.